¿Para qué sirven las sanciones? Cuando te preguntan para qué sirven las sanciones, es fácil. 4 razones fundamentales. Primero, se dificulta el lavado de dinero, tanto de la corrupción como del crimen organizado. El Tren de Aragua no podrá lavar dinero, pero tampoco los Raúl Gorrín, tampoco los Samar López. Segundo, se responsabiliza a quien reprime y quien ejecuta esas órdenes, pero también quien está robando al país. Ellos tienen que pagar, se tienen que quedar sin ese dinero y no pueden quedarse con la libertad. Tercero, se limita la movilidad. Y lo cuarto es proteger la economía de verdad, la economía formal de los venezolanos, proteger nuestros nombres, que cuando los venezolanos caminemos no nos estén juzgando porque nos parecemos a ese poco de enchufados, a ese poco de delincuentes. Nicolás Maduro se prepara para consolidar una dictadura. La reforma de la Constitución. Maduro firmó el decreto de reforma constitucional para crear un nuevo sistema político electoral. Esto significa que buscan abandonar el voto universal, directo y secreto para que en su lugar se implementen votaciones indirectas. O sea, oficializar elecciones donde la gente no elige nada. El chavismo sabe que la mayoría de venezolanos los quiere fuera del poder. La victoria abrumadora de Edmundo González como presidente fue un golpe devastador que acabó por completo con la idea del chavismo como movimiento popular de masas. La respuesta del régimen no es solo fraude y represión. Buscan vaciar de significado cualquier elección futura, consolidándose como un gobierno de facto. Ahora, el régimen de Maduro depende enteramente de la represión y el terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. Si no se detiene este plan, los partidos de oposición y la sociedad civil tendrán que operar desde la clandestinidad o el exilio, al acecho del SEBIN y de la DGCIN. Los venezolanos tenemos ahora una tarea histórica: lograr el resultado del 28 de julio y evitar que unos pocos se perpetúen en el poder. Está en manos de nosotros defender la viabilidad de Venezuela como proyecto de nación. Y el tiempo de actuar es ahora. Hay una tiranía, hay un clima de miedo instalado. Los 2000 ciudadanos y ciudadanas, personas que están ahí privados de libertad, son fruto del miedo que la dictadura está teniendo. Y el rol relevante de María Corina Machado, te voy a decir algo importante en mi interpretación, tomo los riesgos. ¿Sabes por qué no la matan? ¿Sabes por qué no matan a María Corina? Porque no pueden. Porque María Corina hoy ya es un mito viviente para Venezuela. Entonces, si llegan a matar a María Corina, se perforan la existencia de ellos mismos. María Corina hoy tiene el umbral de protección del pueblo venezolano. Por eso no la matan. Y esto es delicado. Mirá la conversación en el territorio en el que está. Estamos hablando de si matan o no a una líder descomunal de las pocas que ha tenido América y que es mujer además. Y ya me gustaría ver a tantas feministas del continente de alguna forma estando por detrás de una heroína como esta mujer. Faltan apoyaturas feministas. Es raro. Si tuviera un pañuelo palestino y una metralleta y hablando de la revolución, más de uno la estaría aplaudiendo. Pero como es una mujer luchadora, humana, pacifista, incapaz de agredir a nadie, bueno, no forma parte del conglomerado semiótico de algunos, ¿verdad? Entonces ese recorrido es así. Hay que tener mucho cuidado con el tema. Cuidar a María Corina minuto a minuto, tanto desde el universo de la comunidad internacional, periodístico, como desde adentro de Venezuela. María Corina es nuestra garantía de que el retorno a la democracia en Venezuela tiene un puente de oro. No la pueden tocar. Si tocan a María Corina, nos tocan a todos. No es solamente un asunto de comunicados, no es solamente el tema de la participación civil, de la muestra de los ciudadanos en las calles exigiendo precisamente la salida de Nicolás Maduro. Usted lo debe saber muy bien. Incluso aquí estuvo con nosotros un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos que le ha hecho mucho seguimiento a lo que mantiene en el poder a esta cúpula del régimen venezolano en este momento, y es la droga, es el narcotráfico. ¿Cómo hacer frente a eso? ¿Cómo hacer frente del lado de los demócratas y poder lograr finalmente que todos ellos salgan de Miraflores? Lo venimos diciendo de hace muchos años. Lamentablemente había que esperar etapas, como la etapa final que fue la del 28 de julio, porque los demócratas del mundo siempre pedían una solución negociada, una transición para que salieran este grupo de criminales.
muchos de nosotros pensábamos, esta gente no va a salir, lo que hacen es darle largas al asunto para permanecer en el poder, porque ellos no van a cambiar sus prebendas que tienen ahora por la persecución de la justicia nacional e internacional. De manera de que yo particularmente estoy muy contento porque sin habernos puesto de acuerdo muchos grupos y muchas personas, estamos ya hablando del mismo lenguaje. Venezuela necesita un rescate internacional a través de la injerencia humanitaria, un brazo militar y un brazo humanitario para mantener a Venezuela después que se remueva el tirano y tome posesión el presidente elegido constitucionalmente por los venezolanos. Y en esto tenemos unas alineaciones como países como Argentina, El Salvador, el mismo Estados Unidos, Canadá, que nos podrían ayudar. En América, los países americanos, se debe conformar una coalición internacional y que quede bien claro, no una coalición internacional militar, una coalición internacional para rescatar a Venezuela, que eso incluye un brazo armado militar multinacional, inclusive debería estar presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, que es el señor Edmundo González, y que participen civiles, abogados, periodistas, intelectuales, etcétera, y que no se vea como una invasión, sino como un rescate a Venezuela, que está secuestrada no por políticos, está secuestrada por narcotraficantes y grupos criminales. Y a ese respecto, los países actúan cuando se sienten que sus intereses están siendo afectados, y ya Estados Unidos, el senador Marco Rubio lo dijo ayer, los intereses de Estados Unidos están siendo afectados, no tanto por la droga, porque la droga viene de otros países, el problema de los iraníes, el problema de la inmigración masiva, donde mandan a esos malandros a propósito a los países de América, inclusive a Estados Unidos, y eso por supuesto crea una convulsión social. De manera que los países ya se sienten afectados, los países democráticos digo yo, y ya es una forma de actuar. No hay otra solución, a mi punto de vista, que no sea una solución de rescate. Ya todas las otras puertas y episodios se han cancelado. Este gobierno no se puede pensar de este régimen como si fuera un régimen democrático, es un régimen criminal, y con la mentalidad democrática ya hemos agotado todos los recursos para que saliera este régimen y no salió. En su ceremonia de confirmación ante el Senado como nominado a secretario de Estado por Donald Trump, el senador Marco Rubio lanzó duras críticas contra el manejo de la crisis venezolana por parte de la administración Biden. Rubio aseguró que las negociaciones recientes no han logrado ningún avance real para restaurar la democracia en el país. El senador recordó que desde el inicio había advertido que Maduro utilizaría el diálogo como una estrategia dilatoria. Según Rubio, las elecciones prometidas fueron completamente falsas, y a pesar de ello, empresas como Chevron han recibido licencias para operar en Venezuela, lo que ha inyectado miles de millones de dólares a un gobierno que, según él, no ha cumplido sus compromisos. El senador destacó el impacto de la diáspora venezolana, con más de 7 millones de personas desplazadas forzosamente, y acusó al gobierno chavista de usar esta migración masiva como una herramienta de presión para obtener concesiones internacionales. We have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country. More are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. And the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. La postura del senador reafirma su línea dura contra el chavismo y plantea dudas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente si se confirma su nombramiento. Para Rubio, cualquier acercamiento con Maduro debe estar condicionado a resultados tangibles como elecciones libres y el desmantelamiento de las estructuras de narcotráfico que, según él, sostienen al gobierno de Nicolás Maduro. Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, consideró que es momento de una desobediencia civil en un intento de lograr un cambio político en el país, y destacó
que la dirigencia opositora debe recalcular sus estrategias. Los partidos políticos tenemos que entender que nuestra estructura está organizada para los procesos electorales y eso en Venezuela se acabó. Entonces tenemos que ver cómo esa estructura la convertimos en una estructura para la desobediencia civil, para la lucha no violenta, para la resistencia pacífica, para la actuación algunas veces frontalmente y otras veces clandestinamente. Guanipa también hizo referencia al 10 de enero y aseguró que hubo una estrategia que no pudo ser concretada. Sin embargo, reconoció que la ciudadanía no ha dejado de apoyar la causa democrática a pesar de las represalias y las detenciones a civiles y activistas. Nosotros diseñamos un plan y ese plan lamentablemente no se pudo cumplir por razones vinculadas con el mundo militar, por razones vinculadas a la cantidad de personas que asistió, que yo me quito el sombrero ante el pueblo venezolano, porque a pesar de la presión, de la represión, de toda la persecución, salieron miles y decenas de miles de personas a las calles porque yo las vi, sabiendo que salir a la calle es un riesgo para la vida o para la libertad. Pero al final no lo logramos, tenemos que continuar. La reivindicación del 28 de julio sigue siendo el objetivo fundamental. Mientras la oposición se replantea sus estrategias y próximas acciones, por su parte Edmundo González Urrutia hasta la fecha ha visitado 6 países de América y se espera que este jueves llegue a Costa Rica y sea recibido por el presidente Rodrigo Chávez. Reportó desde Caracas Aymar Alonso para Impacto Venezuela. Jorge Rodríguez convocó a los supuestos partidos de oposición a una reunión para hablar de cronogramas electorales, como si no hubiera pasado nada en el país el 28 de julio, y como si nunca hubiera llamado a un diálogo falso en el que Maduro y su pandilla se comprometen y luego no cumplen nada. Dijo lo siguiente: El diálogo tiene que ser entre demócratas. El diálogo tiene que ser entre las personas que no solamente queremos, sino que cuidamos y defendemos la paz. Hablas de un diálogo honesto, de un diálogo entre demócratas. Tú, Jorge, ¿se puede tener más cinismo? Tú no fuiste el que le juraste a Maduro que él ganaría la presidencia que perdió de calle. ¿No le decía que anulando democráticamente las primarias vía TSJ, inhabilitando democráticamente a María Corina, proscribiendo a los partidos políticos y entregándole democráticamente sus siglas a tus alacranes, impidiendo democráticamente que votaran más de 5 millones de personas, ganaba la presidencia sin problemas? Y cuando se vieron perdidos, derrotados, ¿no fuiste tú mismo quien apoyó la decisión de publicar un boletín falso hecho en una servilleta? ¿Y a eso le llamas diálogo honesto? Para ti el diálogo entre demócratas es el que tienes con los alacranes y los falsos opositores. Tuvieron esa reunión para hablar de un cronograma electoral para elecciones de Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y municipales, como si todo estuviera normal en el país. Sabemos lo que tú pretendes, que los venezolanos nos calemos al dictador y nos quedemos callados. Pero eso no va a pasar, Jorge, porque Maduro no cumple con el 231 constitucional que dice que el candidato electo asume posesión el 10 de enero. Y todos, incluyéndote a ti y a Maduro, sabemos que él no fue electo porque este pueblo lo repudia a él y a ti. Que por cierto, tanto tu cara como la del dictador eran un poema en ese sombrío acto de falsa juramentación en la que solo había eso, dictadores. Así que Maduro tampoco es mandatario porque él no recibió ningún mandato. El mandante es el pueblo y ese mandante a quien le dio el mandato fue Edmundo González. Entiendo entonces que tú pretendas que todo pase y volver a la paz del miedo, del secuestro, de la opresión, del sepulcro, pero te repito que eso no va a pasar. Y entiendo que los farsantes que tomaron las siglas de los partidos de oposición y se prestaron para presentar candidaturas que entre todos rondan el 2%, te acompañen porque ellos ya son parte de la dictadura de Nicolás. Lo que sí es novedoso, aunque lo preveíamos, es que los 4 gobernadores opositores se hayan presentado directa o indirectamente en ese adefesio de reunión. Ahí estaba Sergio Garrido, gobernador adeco de Barinas, Alberto Galíndez, gobernador justiciero de Cojedes, quien debe ser declarado autoexcluido o expulsado del partido, porque no representa ni los valores ni las decisiones del legítimo partido Primero Justicia que preside María Beatriz Martínez, y estaban por representar
representación los gobernadores Manuel Rosales, nuevo tiempista del Zulia, quien envió a su secretario de gobierno, y Morel Rodríguez, exadeco de Nueva Esparta, quien envió a alguien de su equipo. También estuvo un delegado de Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos que apoyaron la candidatura de Edmundo González. Destaco la ausencia de miembros del Movimiento Centrados, que apoyó la candidatura de Enrique Márquez, hoy injustamente preso. La plataforma unitaria 20 Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González han defendido claramente la necesidad de mantenernos enfocados en el respeto a la soberanía popular, en la defensa de los verdaderos resultados del 28 de julio, de acuerdo a los cuales quedó electo como presidente de los venezolanos Edmundo González Urrutia. Y ese es el gran sentimiento nacional. Los venezolanos vamos a seguir luchando para lograr que se respete nuestra voluntad, manifestada claramente con pruebas, con actas, ese 28 de julio. Entonces, ¿qué sentido tiene para estos señores asistir a un acto en el que se asume al dictador Maduro con el falso título de presidente de una nación que lo repudia? ¿En qué están pensando? ¿En pasar la página y entrar en una normalidad que la nación no se cala? Por eso, claro que es importante la unidad, pero en ella solo deben estar quienes tienen claro el propósito y asumen que nuestra lucha es hasta el final. Y el final es cuando logremos sacar a Maduro, el dictador, de la presidencia que usurpa, y podamos iniciar un gran proceso de transformación que tanto espera la nación venezolana. Quien sienta que ya no hay razones para luchar, quien piense que debemos resignarnos, quien haya claudicado, que se eche a un lado y nos permita avanzar en nuestro propósito de redención de nuestra patria. Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. ¡Que viva Venezuela libre! El presidente de Venezuela asistirá a la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero. Este no, el de verdad, el que fue recibido como presidente en la Unión Europea y en Argentina. Y en Uruguay. Y en República Dominicana. Y en Guatemala. Y en Costa Rica. Y en Panamá, donde además están resguardadas las pruebas de su victoria. Lo que es una clara muestra de hacia dónde va a apuntar la política de Donald Trump y de todos los aliados de la región con respecto a Venezuela. Y faltan aliados por mover ficha. Chao. Ahora es que viene lo bueno. Marco Rubio, próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico con fuertes lazos con el terrorismo y que le proveen pasaportes a los terroristas mientras Chevron le sigue inyectando dólares al régimen. Ya saben, muchachos, que si quieren un pasaporte venezolano es mucho más fácil conseguirlo a través de Hezbollah que a través del Saime. Pero Rubio no es el único que está levantando la voz para actuar sobre lo que pasa en Venezuela, ya que en una declaración conjunta 14 países de la OEA, incluyendo a los Estados Unidos, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes por carecer de legitimidad democrática y obviamente por la falta de pruebas verificables de integridad electoral. ¿Quién diría que para ser presidente hay que demostrar su victoria? ¡Qué loco concepto! Tan loco como la decisión de Nicolás de designar a Tarek William Saab, quien se ha encargado durante años de violar las leyes, como el presidente de la Comisión Nacional Unitaria e Incluyente para la Reforma Constitucional. Bueno, si tu objetivo es hacer una constitución que te permita violar derechos humanos, entonces poner a Tarek William Saab no es tan loco. Lo que sí no entiendo es cómo en Venezuela todavía transmiten cadenas con unas cámaras que se pixelan, pero el régimen anuncia que construirá un nuevo satélite con China. Probablemente se irán al espacio a ver si algún marciano les reconoce la elección, ya que nadie en el planeta Tierra lo hace. Pero mientras ellos buscan apoyo sin éxito hasta en la Luna, el presidente electo Edmundo González Urrutia continúa con su gira latinoamericana, pasando por Costa Rica. Pero ¿será que lo veremos muy pronto por Estados Unidos? No hay nada que esperar. Claro que sí. Está confirmado que estará en la toma de posesión de Donald Trump. Por cierto, una buena y una mala noticia. La buena es que Carlos Correa, director de Espacio Público, fue excarcelado
luego de su desaparición forzada, y hasta Gustavo Petro lo celebró. Y la mala es que la rueda de prensa es después de este programa, así que les cuento los detalles mañana. Pero no te estreses, que soy yo el que te trae la información, y recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias y di lo vi con Melanio Bar. Bienvenidos a Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar, soy Melanio Escobar y es para mí un placer traerle las noticias más importantes del día. El chavismo busca desesperadamente destruir la credibilidad de María Corina Machado. Para ello, han activado su maquinaria de propaganda. Mira este montaje. ¿Cómo tú me reservas? 18-021-776. ¿De cuándo aquí? Del jueves. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy guardado. ¿De verdad quién está persiguiendo aquí? Yo estaba con la señora María Corina en la marcha el día jueves, pero nosotros salimos. Esta es una supuesta operación de la PNB donde allanan la habitación del chofer de María Corina Machado. En 3 minutos de un burdo montaje, el chofer cuenta todos los detalles de la operación de María Corina Machado y hasta sale con un short de la bandera de Estados Unidos. Porque ustedes saben, hasta los choferes de María Corina son pro-imperialistas. Este video se hizo viral y tiene un solo objetivo: cuestionar la versión de María Corina Machado de que el día de su secuestro fue herida de bala su chofer. En el video, el chofer no tiene ninguna herida. Sin embargo, su familia declaró en privado que este sí había sido herido de bala y que algo hizo el régimen en el video para tapar la herida. A su vez, se mostraron muy indignados por todo este burdo montaje. En los próximos días, no les extrañe ver más montajes de este tipo. El chavismo necesita desesperadamente que dejes de creer y confiar en María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Destruir el liderazgo y la credibilidad de María Corina Machado es destruir a la oposición en el terreno y con ello neutralizar cualquier plan o estrategia que tenga la oposición para que Edmundo González Urrutia tome el poder. Para tratar de destruir el liderazgo de María Corina Machado, el chavismo se montará en la ola de rabia, indignación y golpe a las expectativas que fue el pasado 10 de enero. El chavismo sabe que tú que estás viendo este video tenías altas expectativas para el 10 de enero y que luego de ver esa foto de Maduro juramentándose, de Maduro consumando su fraude, te ha bajado el ánimo, has perdido la esperanza y has dejado de creer. Maduro quiere usar estas emociones en tu contra para que creas en sus noticias falsas, en sus montajes y empieces a cuestionar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Y ojo, no me malinterpretes. Defiendo y respeto tu derecho a cuestionar, a pedir explicaciones y a interpelar al liderazgo político. Al final, somos ciudadanos, no borregos de ningún líder. Solo te pido que recuerdes algo. ¿Cómo estaba el país a inicio de 2023? Totalmente deprimido. Una Venezuela que parecía derrotada y resignada a pasar 6 años más del chavismo en el poder. Pues María Corina Machado rescató a esa Venezuela del piso, la movilizó en la primaria y la elección presidencial, la llenó de esperanza y le hizo creer que el cambio político era posible. Luego, esa Venezuela esperanzada, ilusionada y organizada salió a darle una paliza a Maduro en la elección presidencial. Hoy está planteado un gran choque de poderes en Venezuela. Y de nuestro lado, el poder que hemos acumulado se lo debemos a la tenacidad y al liderazgo de María Corina Machado. Cuestionar el liderazgo de María Corina Machado basado en los montajes y en las noticias falsas del chavismo es destruir todo lo que hemos construido hasta acá y que nos ha costado tanto. Te invito a que sigas viendo todo con ojo crítico, pero sobre todo, te invito a que no pierdas la esperanza y no dejes de creer. Noticia de última hora es que Edmundo González Urrutia confirmó su participación en la juramentación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos, siendo de un gran aliado de la causa democrática venezolana, invitó al legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. González ha confirmado su asistencia y se trasladará este fin de semana a la ciudad de Washington, D.C., aquí a la capital de Estados Unidos, donde también espera reunirse con otros miembros de la administración del presidente. Así que Edmundo González Urrutia afirmó que, cito, aprovechará todos los espacios para defender la voluntad del pueblo o de los venezolanos. Cada día son más los aliados internacionales que se unen a esta lucha. Importante decir que esto también lo ha publicado el Comando con Venezuela y que aunque antes se sabía que habían informaciones sobre esto, no era confirmado. La alianza será con los venezolanos que aspiran a vivir en paz y en democracia. Esa será la alianza que vamos a formar. De la intervención, ya nosotros tenemos de eso una larga experiencia. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar
predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia. Este es el pin que me obsequió el presidente y ahí lo guardaré como una muestra del tesón de su gente por aspirar un gobierno mejor para todos los costarricenses, y ese mismo será el mensaje que llevaré yo a los venezolanos. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.